Hola, gente. ¿Cómo han estado? Llevo ya mucho tiempo. ¿Qué digo? Llevo 102 días sin subir ningún vídeo, carajo. Pero ahora regreso a hacerlo de nuevo para no tener el canal muerto. Esa no es la intención, jajaja. Pero ahora voy a poner una nueva historia. De hecho, que estoy haciendo en Wattpad, la cual se llama El regreso de una muerta. Espero sea de su agrado. El link de la historia va a estar en la descripción, así como el perfil de Wattpad. Espero se puedan quedar al final, ya que voy a decir algo importante. Sin más, empecemos. Capítulo 1. Se podían ver a 6 científicos reunidos alrededor de una mesa metálica, iluminados únicamente por la fría luz blanca que caía desde el techo. Sus rostros, tensos y marcados por el cansancio, dejaban claro que la conversación que sostenían no era algo menor. Había preocupación, pero también algo más profundo: miedo. Dime una cosa, ¿cómo que intentar tener a alguien lo suficientemente fuerte como para poder pelear con cualquier raza de marginados? Eso, para nosotros, sería imposible. La voz de un hombre mayor rompió el silencio. Ajustó ligeramente sus lentes con 2 dedos, manteniendo la mirada fija en la mesa. Su tono era firme, pero su expresión reflejaba incredulidad, y una leve inquietud que no podía ocultar. Sus palabras dejaron un silencio suspendido en el aire. No era un silencio incómodo, sino de esos que pesan, que presionan el pecho. Un silencio que no invitaba a retirarse, sino a desafiarlo. A responder. Verá, como sabe, muchos de los humanos modernos son más débiles que los de antes. Gracias a la tecnología y a nuestra propia evolución, nuestros cuerpos han perdido capacidades que antes eran esenciales, comenzó a explicar un hombre más joven, de unos 27 años. Su cabello corto y sus ojos cafés reflejaban determinación, aunque en el fondo se percibía cierta tensión. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, se cerraban ligeramente en puños mientras hablaba. Pero no pudo terminar. ¿A dónde quieres llegar con todo eso?, interrumpió otro científico, su voz cortante atravesó la sala sin esfuerzo. Es verdad la decadencia que la humanidad ha sufrido con los años, pero déjate de rodeos. ¿Cuál es la idea que tienes en mente? Aquel hombre era mayor por unos pocos años, pero su presencia imponía más autoridad. Tenía los brazos cruzados y una mirada fija, penetrante, como si intentara arrancar la respuesta antes de que fuera pronunciada. El joven inhaló profundamente. Por un instante, bajó la mirada, organizando sus pensamientos. Luego, la levantó con decisión. Ya no había duda en sus ojos. ¿Revivir a un muerto?, dijo finalmente, su voz firme, haciendo eco en la sala. O más específico, traer de vuelta a la hija de Miyamoto Musashi. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos fruncieron el ceño, otros abrieron ligeramente los ojos, y uno incluso dejó escapar una pequeña risa incrédula, que murió rápidamente al notar que no era una broma. El joven continuó antes de que alguien pudiera interrumpirlo nuevamente. Antes de que pregunten por qué, todos saben lo que está pasando. Últimamente hemos sido dominados por un solo marginado, uno que ha llevado a países como Japón y Estados Unidos, y muchos otros, a vivir con miedo constante. Su voz comenzó a endurecerse, cargándose de frustración. Hablo de Yujiro Hanma, el hombre con la sangre de un demonio corriendo por sus venas. El ambiente se volvió aún más pesado. Incluso el sonido del sistema de ventilación parecía haberse detenido. Si esto sigue así, estaremos completamente perdidos, añadió, apretando los dientes. Ni nuestras mejores armas han sido capaces de hacerle daño alguno.
Al terminar, el silencio volvió. Pero esta vez, ya no era un reto. Era el abismo abriéndose frente a ellos. Hasta que el más mayor entre los presentes decidió intervenir. Enderezó ligeramente la espalda en su asiento y, con un movimiento pausado, acomodó sus lentes sobre el puente de su nariz. Su mirada, ahora más aguda, se clavó directamente en el joven. Si esa es tu idea, entonces, ¿por qué no traer al mismo Miyamoto Musashi en lugar de su hija? Su voz fue calmada, pero cargada de peso. No era una simple pregunta, era un desafío directo a la lógica del plan. El joven no tardó en reaccionar. Una sonrisa se dibujó en sus labios, amplia, demasiado confiada. No había duda en su mirada. Al contrario, parecía satisfecho, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Sus dedos golpearon suavemente la mesa una vez antes de hablar. Verá, el mismo Musashi, en su propio libro, donde habla de su vida y filosofía, mencionó que su hija tenía más potencial que él mismo. Algunos de los presentes intercambiaron miradas, sorprendidos. El joven continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz cargándose de intensidad. He estado viajando por el mundo, investigando su historia. No fue fácil encontrar información, pero lo logré. Descubrí que nunca se casó, y no por falta de pretendientes. Hizo una pequeña pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Nadie podía derrotarla. Un silencio tenso recorrió la sala. Y en esa época, perder no significaba rendirse, añadió, entrecerrando los ojos. Significaba morir a manos del oponente. Algunos tragaron saliva. Además, existen registros, rumores, historias que muchos consideran simples cuentos. Se decía que se enfrentaba a bestias. El joven dejó escapar una leve risa, baja y sin humor. Bestias que los humanos normales niegan, pero nosotros sabemos que existen. Su mirada recorrió a todos los presentes, uno por uno. Y puedo asegurarles, que esas peleas fueron reales. Su seguridad no dejaba espacio para dudas. Era tan firme que resultaba inquietante. Pero no todos estaban convencidos. Aún así, intervino otro científico, recostado ligeramente en su silla, con un tono más relajado, casi despreocupado. Necesitaríamos un cuerpo para traerla de vuelta. No tenemos absolutamente nada de ella. Se encogió de hombros. Así que, por el momento, eso es imposible. Sus palabras eran simples, pero irrefutables. Por un instante, nadie respondió. Entonces, todas las miradas se dirigieron al joven. Él no se inmutó. Al contrario, su sonrisa regresó. Pero esta vez, era diferente. Más oscura. Más peligrosa. Se incorporó lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa, inclinándose lo justo para que su sombra cubriera parte de su rostro. Verán, comenzó, su voz más baja, casi como un secreto, se podría decir que, tomé su armadura. Las palabras cayeron como un golpe seco. La cual, añadió, alzando ligeramente la mirada, tiene dentro su cadáver. El silencio se volvió absoluto. Pesado. Irreal. Puedo traerlo aquí, en 2 días. Nadie habló. Porque en ese momento, todos entendieron lo mismo. Eso ya no era una teoría. Era un plan. Uno que, aunque desafiaba las leyes más básicas de la vida y la muerte, ninguno de los presentes rechazó. Poco a poco, uno tras otro, asintieron en silencio, aceptando lo impensable. Traer a un muerto al mundo moderno, era una blasfemia contra la naturaleza misma. Pero también, una necesidad.
El aire en la sala se volvió más pesado, cargado de una determinación fría. Ya no había marcha atrás. Saltó en el tiempo, 8 meses después el laboratorio había cambiado. Ahora era un santuario de precisión quirúrgica. Pantallas encendidas, luces blancas intensas y el constante zumbido de máquinas mantenían el lugar en un estado de actividad perpetua. En el centro, estaba ella. Dentro de una cápsula transparente, su cuerpo reposaba completamente inmóvil. Desnudo. Perfecto. Durante meses, los científicos se habían encargado de cada detalle. Venas reconstruidas con exactitud, músculos restaurados fibra por fibra, tendones reforzados, órganos estabilizados. El nivel de trabajo era tan meticuloso que parecía más una obra de arte que un experimento. El cuerpo humano, llevado a su máxima expresión gracias a la ciencia. Un pequeño tubo se encontraba conectado a su nariz, suministrando oxígeno de forma constante. Su pecho subía y bajaba con una regularidad mecánica. Todo estaba ahí. Todo, excepto algo esencial. «Hemos hecho todo bien, ¿por qué no se mueve?», preguntó el joven que había propuesto la idea. Su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Sus cejas estaban fruncidas y sus manos temblaban ligeramente mientras observaba los datos en una pantalla. No tenía sentido. Sus cálculos habían sido perfectos. Cada paso, ejecutado sin error. Y aún así, nada. El más mayor no respondió de inmediato. Se encontraba de pie frente a la cápsula, observando el cuerpo en silencio. Sus ojos recorrían cada detalle, como si buscara algo que los demás no podían ver. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y pesado. Falta lo más importante, sus palabras flotaron en el aire, captando la atención de todos. Los demás científicos se miraron entre sí, confundidos. Algunos fruncieron el ceño, otros inclinaron la cabeza, intentando comprender. Al notar sus expresiones, el hombre giró lentamente hacia ellos. Su alma. El silencio que siguió fue inmediato. «Es la última pieza que necesitamos», continuó, con una calma inquietante. «Ahora mismo, no es más que un cascarón vacío». Volvió la mirada hacia el cuerpo dentro de la cápsula. Un recipiente perfecto, pero sin vida real. Sus dedos se ajustaron sobre el borde de la cápsula, apretándolo ligeramente. «Tendré que buscar a una vieja amiga». En otro lugar, el ambiente era completamente distinto. Más oscuro. Más antiguo. El aire olía a incienso y cera derretida. Una mesa de madera, marcada por el tiempo, se encontraba en el centro de la habitación. Sobre ella, cartas, velas y pequeños objetos rituales estaban cuidadosamente dispuestos. Una fila de personas esperaba en silencio, algunos nerviosos, otros desesperados. Al frente, una mujer. De edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de años, y de cosas que no todos deberían conocer. Sus ojos, sin embargo, permanecían vivos. Demasiado vivos. Observaban más de lo que deberían. Uno a uno, las personas pasaban frente a ella. Hasta que llegó el turno de un joven. Se detuvo frente a la mesa, tragando saliva antes de hablar. ¿Puedes invocar el espíritu de mi padre? La señora cerró los ojos lentamente. Su respiración se volvió profunda, pausada, como si se estuviera sumergiendo en algo que los demás no podían ver. El murmullo de la fila se fue apagando poco a poco, sustituido por una tensión creciente. Nadie se atrevía a interrumpir. El aire mismo parecía más denso. Pasaron unos segundos. Luego, abrió los ojos. Pero algo había cambiado. Su mirada ya no era la misma.
Otra vez metiéndote en problemas, muchacho. Su voz salió distinta, más grave, cargada de autoridad. No era la voz de una anciana, era la de un hombre adulto, firme, molesto. El joven frente a ella se quedó congelado por un instante. Y después, soltó una carcajada. Fuerte. Burlona. ¿De qué hablas, vieja? Dijo entre risas, limpiándose una lágrima del ojo. Mi padre está vivo. Las personas detrás comenzaron a murmurar, y pronto los comentarios se volvieron insultos. Está loca. Estafadora. Vieja estúpida. Las palabras caían una tras otra, cargadas de desprecio. Pero la mujer no reaccionó. Simplemente se levantó. Con una calma inquietante, tomó sus cosas sin apresurarse, ignorando por completo el ruido a su alrededor. Su rostro había vuelto a la normalidad, o al menos, eso parecía. Antes de irse, pasó al lado del joven. Y sin mirarlo directamente, murmuró con frialdad. Juventud estúpida. Luego, se marchó. Ese mismo día, el joven regresó a su casa aún riéndose de lo ocurrido. La escena le parecía absurda. Ridícula. Se sentó a la mesa junto a su madre, comenzando a comer como si nada hubiera pasado. El ambiente era tranquilo, cotidiano. Hasta que la puerta se abrió. Su padre había llegado. Pero algo no estaba bien. Su expresión era extraña. Pálida. Confundida. ¿Qué te pasa? Preguntó su esposa, dejando los cubiertos a un lado, preocupada. El hombre dudó unos segundos antes de responder. En el trabajo, me sentí muy débil de repente, dijo, llevándose una mano a la cabeza. Como si algo me estuviera drenando. El joven dejó de comer. Algo en el tono de su padre no le gustó. Cerré los ojos un momento, continuó el hombre, su voz ahora más baja, y entonces lo vi. El silencio en la mesa fue inmediato. Te vi a ti, dijo, mirando directamente a su hijo. Estabas frente a mí, y te estaba regañando. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y luego, añadió el padre, frunciendo el ceño, escuché tu voz decir. Aún estoy vivo. Su respiración se volvió más pesada. Y había otras personas, riendo contigo. Los cubiertos del chico cayeron al plato con un leve sonido metálico. Su rostro perdió el color. La risa de antes, había desaparecido por completo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la misma señora caminaba por las calles. La noche comenzaba a caer, y las luces urbanas apenas iluminaban su camino. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si no le importara a dónde iba, o tal vez, ya lo supiera. Entonces se detuvo. Frente a ella, un hombre. Con poco cabello en la cabeza, postura recta y una presencia que no necesitaba imponerse para sentirse dominante. Ella lo reconoció al instante. Sus ojos se entrecerraron levemente. Sí te conozco, dijo con tranquilidad, sin mostrar sorpresa. No sueles aparecer por casualidad en las veces que nos hemos topado. Se cruzó ligeramente de brazos. Dime, ¿qué quieres? Su voz era serena. Pero en el fondo, había cautela. El hombre la observó en silencio unos segundos más. Su mirada era calmada, pero firme. Había una ligera sonrisa en sus labios, apenas perceptible, como si ya supiera cuál sería la respuesta. Me gustaría que me ayudes con algo, dijo finalmente, con voz tranquila. Puedes tomarlo como el favor que me debes. La mujer no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente. Y luego, sonrió levemente. Al día siguiente el laboratorio estaba más tenso que nunca. El cuerpo de la chica ya no se encontraba dentro de la cápsula.
Había sido cuidadosamente retirado y ahora reposaba sobre una camilla metálica, boca arriba. Su piel, impecable, contrastaba con la ropa que le habían colocado, como si intentaran devolverle una identidad que aún no tenía. Los científicos observaban desde distintos puntos de la sala, murmurando entre ellos. No apartaban la vista de la anciana. Así que clonaron a la hija de Miyamoto Musashi, murmuró ella, caminando lentamente alrededor del cuerpo, con las manos detrás de la espalda. Interesante, se detuvo un momento, ladeando ligeramente la cabeza, como si escarbara en recuerdos lejanos. ¿Cuál era su nombre? Guardó silencio unos segundos. Creo que era Carrie. Sus labios se curvaron apenas. Bien, déjenme esto a mí. Comenzó a dar vueltas alrededor del cuerpo, despacio, midiendo cada paso. Sus pies apenas hacían ruido contra el suelo del laboratorio, pero su presencia dominaba el ambiente. Mientras tanto, uno de los científicos se acercó discretamente al hombre mayor, inclinándose hacia él para susurrar. ¿Seguro que esto puede funcionar? He visto a muchos farsantes hacer cosas parecidas. El mayor no apartó la vista de la escena. Si existen hombres lobo, psíquicos y cosas peores, respondió con calma, no me sorprendería que alguien pueda hablar con los muertos. El otro dudó, pero finalmente asintió. Tenía sentido. Y además, ya habían llegado demasiado lejos para retroceder. La sala quedó en silencio. Un silencio pesado. La anciana se detuvo. Su cuerpo cambió de postura lentamente, enderezándose con una firmeza que no correspondía a alguien de su edad. Sus pies se asentaron con precisión, su espalda recta, sus hombros relajados pero listos. Era una postura de combate. La misma que alguna vez utilizó Miyamoto Musashi. De pronto, sus lentes cayeron al suelo. El sonido del cristal contra el piso resonó seco. Y entonces, todos lo vieron. Sus ojos. Completamente blancos. Sin pupilas. Sin vida. Un murmullo recorrió la sala, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. Detrás de ella, algo comenzó a formarse. Un humo blanco. Denso. Moviéndose como si tuviera voluntad propia. Poco a poco, tomó forma. La silueta de una mujer. Alta. Imponente. Con dos espadas en las manos. Nadie respiraba. Nadie se movía. La anciana dio un paso al frente. Luego otro. Hasta quedar junto al cuerpo inerte. Bajó la cabeza lentamente, como en señal de respeto. O de invocación. Y entonces, se inclinó. Y besó los labios del cuerpo vacío. En el instante del contacto, el aire en la sala pareció quebrarse. Esa acción descolocó a todos. Los científicos se miraron entre sí, algunos con incomodidad, otros con evidente desconcierto. No entendían, no querían entender lo que acababan de presenciar. Excepto uno. El más mayor. Él no apartó la vista en ningún momento. Su expresión se mantenía firme, tranquila, confiando plenamente en lo que estaba a punto de ocurrir. Y entonces, su cuerpo comenzó a cubrirse de cicatrices de batalla que se extendían por todas partes, de golpe. Los ojos de la chica se abrieron bruscamente, como si algo dentro de ella hubiera despertado de manera violenta. No fue un movimiento lento ni natural, fue inmediato. Antinatural. Un jadeo ahogado escapó de algunos presentes. Antes de que alguien pudiera reaccionar. Espero les haya gustado la nueva historia. Al inicio tenía pensado hacer 4 capítulos, pero viendo que el capítulo 1 dura más de 20 minutos, pues solo este saqué.
Bueno, lo que quería decir es que yo y otros amigos escritores tenemos un server de Discord, el cual voy a ir poniendo ahora en los vídeos. El server va a estar en la descripción también. Sin más, el cuervo se despide. Adiós.